El viejo café, donde antaño discurrían conversaciones sobre la vida, está cerrado. La entrada se encuentra sellada con un precinto que advierte de la gravedad del asunto. La mesa donde Joaquín argumentaba sobre la importancia de leer a Dawkins está cubierta de polvo. Ya no queda cerveza para acompañar la poesía de Jaime. Tan solo permanece la ceniza de los puros que un servidor solía usar como refuerzo para ilustrar las ideas de Jordan Peterson. Todo en el viejo café evoca el dicho bíblico: polvo eres y en polvo te convertirás. En una semana, la vida ha cambiado por completo. El gobierno español ha pasado de regular los piropos a confinar a todo el país, de buscar legalizar la eutanasia a suplicar a los médicos que luchen hasta el final por nuestras vidas. El coronavirus ha golpeado a una sociedad demasiado acostumbrada a pensar en sí misma, a un estilo de vida frenético, incapaz de hacer una pausa en la vida. C.S. Lewis decía que Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero le grita mediante el dolor. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo adormecido. A pesar de no disponer de la ubicación física de nuestro café, hemos decidido no cesar en la difusión de conversaciones que hacen mejor a esta sociedad. En esta ocasión, sin embargo, grabamos el episodio desde el confinamiento de nuestros hogares. El oyente percibirá que, a pesar de los arduos intentos del editor, el audio no es de la misma calidad que en ocasiones anteriores. Ahora bien, los invitados, Álvaro y María, compensan con creces este detalle. Dadas las circunstancias, no pediremos una contribución para mantener en pie nuestro destartalado café. Toca priorizar el bienestar de nuestras familias, amigos y ciudadanos. Quien pueda, que vaya a hacer la compra a las personas en riesgo, y el resto, que respete el confinamiento por el bien de todos. Estamos aquí con Jaime y María, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy bien. Hello. Con Joaquín, ¿cómo estás, Joaquín? Muy bien, buenas noches a todos. Y una vez más con Álvaro, ¿cómo estás, Álvaro? Hola, buenas noches. Venimos esta vez a hablar del coronavirus, que es de lo que está hablando todo el mundo, pero desde otra perspectiva. Entonces vamos a empezar hablando de las grandes hazañas que se han conseguido en grandes desgracias, ¿no? Como en lo que ocurre con las plagas. Y en este caso empezaremos hablando de lo que hizo Shakespeare durante la plaga. Entonces Shakespeare, durante la plaga de la peste, escribió El Rey Lear, que es una de las grandes obras cumbres, ¿no? Y luego hablaremos también del Decamerón. Sí, la verdad es que el Decamerón narra una historia muy interesante de unos jóvenes, una serie de jóvenes, 10 jóvenes, que se refugian en Italia, en una villa en el campo de la peste negra, y se dedican a contarse historias y salvan la vida gracias a eso. Y luego también está el personaje de Josep Pla, un gran autor catalán que en 1918 le pilló la gripe española y dejó las clases de Derecho en la Universidad de Barcelona para recluirse en su casa de la Costa Brava con su familia. Y allí empezó a escribir una gran obra que es el Quadern Gris, que son unos diarios que básicamente decidieron lo movieron a él a dedicarse a ser escritor. Y eso es un poco todo. Sí, esto es un poco lo bueno que ha hecho grandes personajes de la historia en momentos tan difíciles, o diría incluso más difíciles de los que vivimos ahora. ¿Y qué estáis haciendo vosotros ahora en estos momentos? Sin presión, ¿eh? Yo estoy aquí en mi casa, no te voy a engañar. Pero si me preguntas en el ámbito general, yo ahora mismo soy... Bueno, el trabajo me han dado... Lo he dejado esta semana, que espero que no escuchen este podcast porque todavía no lo he dicho en la empresa. Pero... Entonces no lo has dejado. En este podcast Bueno, sí, nadie sí, te conoce, eres un hombre nuevo. Pero por motivos no relacionados al coronavirus, o sea, por motivos peores. Y luego la universidad... ¿Sabías en qué empresa era o no? ¿Se sabe qué empresa es? ¿Qué? Si lo sabes tú, porque Sí. en el podcast de Miguel Ángel Quintana recuerdo a nuestros oyentes que ahí dejabas claro que no siempre sabes en qué empresa vas a trabajar cuando te hacen una entrevista de trabajo. Ah, amigo, es lo que tiene vivir en el boom del programador, que puedo hacer lo que me salga de los cojones. Y si me cae mal, o por ejemplo, el otro día me dijeron que no podía llevar gafas de sol y lo dejé también. Dije no,
¿Gafas de sol o nada? Y nada, entonces en la universidad lo que me han dicho es que, bueno, ya están poniendo un plan en man de como teleeducación o de como educación vía telemática, que no sé hasta qué punto va a poder ser eficaz, no da igual si decirlo, porque claro, para ver tutoriales en YouTube hay mejores que los de mi profe, ¿sabes? Y luego está el hecho de que no me puedo examinar, porque claro, aquí si nos ponen un examen nos juntamos 30 y hacemos todos el examen, que luego nos infectamos todos, pero el examen de puta madre. Así que es un poco la situación, y claro, hasta 14 de abril, o sea, es decir, un puto mes, que vete a saber tú qué hago yo un mes encerrado en mi casa, claro, que es lo que nos piden, así que nada, me voy a volver loco, pero bueno, ya no sé. Bueno, Joaquín, Shakespeare escribió El Rey Lear, tío. Pues a lo mejor me escribo yo la versión 2, ya veré. La segunda parte. La versión en lenguaje de programación del Rey Lear. En JavaScript. Bueno, yo estoy un poco en la tesitura en el otro lado y nos han propuesto que continuemos las clases vía telemática y precisamente tengo que conseguir ser el mejor youtuber porque si no estoy perdido. Pero bueno, ya veremos cómo lo haremos. Y al final el ministro, o sea, el conseller de la Generalitat, que es una especie de ministro de la autonomía de Cataluña, no ha dicho o sea, no ha prohibido dar clases online. O sea, por lo que me han dicho mis jefes, el decreto que ha salido sobre recluirse y no ir al colegio es el decreto de sanidad. Y el Departamento de Educación todavía no ha sacado ningún decreto ni ha dicho nada. A ver, es cierto que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, remarcó que era importante dar clases online. O sea, que esa idea peregrina del conseller de Educación de aquí de Cataluña, de cancelar las clases online porque eso provocaría desigualdad entre unos y otros alumnos, eso no va a triunfar porque es absurdo. O sea, todos los alumnos de colegios públicos catalanes tienen wifi en casa y pueden perfectamente trabajar online. Fue una medida básicamente partidista que buscaba dañar a los colegios concertados. Bueno, esto aún no lo he dicho a los oyentes, pero creo que se notará un poco. Es la primera vez que no grabamos físicamente juntos, sino que grabamos a distancia. Espiritualmente juntos. Espiritualmente juntos, en comunión espiritual. Eso siempre. Exacto, no estamos siempre juntos, Joaquín, espiritualmente. Ah, cierto. Perdona, Luis, continúa, que te he cortado. No, pues eso, que básicamente estamos siguiendo las medidas para paliar, ¿no?, todo esto que está pasando. Quédate en casa. Y lo que vamos a hacer, bueno, todos nos hemos quedado en casa rigurosamente y hemos salido solo para lo esencial. O sea, no hay nadie, y si lo hay, que lo diga, que se haya salido de fiesta durante el día de hoy y haya ido a grandes ceremonias. Espero que no haya aquí ningún sinvergüenza que haya hecho eso. Desde Viejo Café condenamos. ¿Este pip va para mí? O sea, yo me quedo en casa. Ah, vale. Estaba No, pero yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en que no hay que salir a la calle y que hay que favorecer un poquito las medidas que ha tomado el gobierno, porque si no nos vamos al desastre. Y qué bueno que por los casos que habéis comentado parece que si te quedas en casa solo puedas dedicarte a tareas intelectuales, y eso pues no es para todo el mundo. O sea, mientras algunos leéis o dais clases, hay otros que no pierden el tiempo y le dan caña a las mancuernas, como Ortega Smith. Como Ortega Smith. ¿Habéis visto que en Italia una web pornográfica que se llama Pornhub ha hecho sus vídeos gratis para que la gente pueda entrar? ¿Cuál has dicho? Pornhub. No me suena. ¿Porn? Vale, Oye, pues deletrea. Sí, Luis. En Italia, Joaquín, aún. Aquí en España aún no. Vale. Es que yo cuando Álvaro ha dicho esto de que no dedicarse a actividades intelectuales, me pensaba que iba la cosa por ahí. Me dice que yo me mataba a darle a mi mancuerna, no a la mancuerna. Y digo, bueno. Pero bueno. Bueno, suerte que tenemos anticuerpos españoles, ¿eh? Sí, contra el virus chino, además. Es verdad que tiene un poco de racismo decir que tienes anticuerpos españoles contra el virus chino, que es lo que ha dicho Ortega Smith. Que parece que ha habido cierto conflicto, ¿no?, con la embajada china, dicen. Bueno, no sé si alguno de vosotros se habrá enterado. Yo no me he enterado, no. Bueno, vamos a empezar a comentar 12 rumores, ¿vale?, que han surgido sobre el coronavirus y que la Organización Mundial de la Salud, la gran mayoría, ha dicho que son mentira. Otros se quedan dentro de las conspiraciones, ¿no? Que en todo gran evento siempre hay teorías conspiratorias.
Entonces vamos a empezar por el primero de los rumores, ¿de acuerdo? Y el primero de los rumores es: ¿el coronavirus se cura con 20 minutos de sauna o con bebidas calientes? Y esto ha sido un rumor que ha sido muy extendido, y de hecho una youtuber famosa aquí de España hizo un vídeo tomándose una bebida ardiendo para precisamente curarse el coronavirus. Porque Y luego si te quemas el esófago, no se te puede ocluir por las enfermedades respiratorias, ¿no? Derivadas del coronavirus. En principio, ¿no? En principio el tracto gastrointestinal y el respiratorio están separados una vez pasada la faringe. Pero Luis, ¿dice que se cura o que se previene? No, que se cura. Porque el rumor dice que no aguanta ciertas temperaturas. Lo cual seguro que es lógico, o sea, seguro que es verdad. Imagino que no sé, 1.000.000 de grados no lo aguantará. Pero, o sea, también el tema es ver qué temperatura aguanta la garganta humana, ¿no? Claro, Pero lo que te puedas tomar al final, o sea, va a pasar por el tracto gastrointestinal, pero si tú el virus ya lo tienes, no te va a ayudar en nada. Ya, pues el rumor era que 20 minutos en la sauna y como nuevo. ¿Cómo no? Y el virus ahí todo quemado. Entonces esto ha sido evidentemente ha sido desmentido por la Organización Mundial de la Salud y por los expertos, diciendo que no, que si fuera tan sencillo, lo único que se hubiera pasado es que los negocios de las saunas y de los tés hubiera crecido, no se hubiera paralizado toda Europa. que yo no lo he probado, así que como no lo he probado, a lo mejor es real. Vale, pues vamos a pasar al siguiente rumor, y no sé si lo habrás probado, ¿vale? Tal vez es real también. El siguiente rumor dice que la masturbación te protege sobre el avance del coronavirus. Mira, eso sí que puede ser cierto. Y entonces tiene una explicación científica que bueno, yo le quiero preguntar a Álvaro que entiende más que yo, que soy un poco analfabeto de esto. Bueno, pero antes de todo, ¿qué has oído sobre esto, Luis? O sea, ¿qué has leído? Algo relacionado con que la masturbación ayuda a desarrollar los glóbulos blancos, y los glóbulos blancos son los que luchan para mantener el sistema inmunitario. Es el artículo este que decía que como la masturbación favorecía la liberación de oxitocina y otras hormonas que disminuyen el cortisol, ¿no? Había un pico de glóbulos blancos, y que lo habían probado, sobre todo de un tipo particular de glóbulos blancos que está implicado en la lucha contra los virus. Pero Pues, bueno, yo no sé hasta qué punto esto es cierto. Claro, bueno, di. No, le preguntabas a Álvaro como experto en medicina o como experto en masturbación. Sí, va en lo primero más que en lo segundo, la verdad. Lo segundo es que bueno, no sé. O sea, creo que hubiera invitado a cualquier ciudadano español si fuera, ¿no? Pero entonces tiene una base científica, Álvaro. O sea, tiene una base teórica que la verdad es que suena plausible. O sea, no sé si después a efectos prácticos eso funcionará. O sea, porque una cosa es que aumenten un poquito los glóbulos blancos y otra cosa es que eso después tenga una traducción en que te defienda mejor del coronavirus o de otras enfermedades infecciosas. Entonces, si fuera verdad esto, se podría hacer una dispensa durante la época del virus. Luis, es que tú ya estás pidiendo demasiadas dispensas. Mira, Luis, creo que no hace falta dispensa. Solo con lo que hemos oído de Álvaro, yo creo que ya el 50% de nuestros oyentes han dejado, o sea, pararían el podcast y se dedicarían a crear glóbulos blancos. Pero antes comentábamos con Luis que es curioso que la mayoría de argumentos hoy en día a favor de la masturbación es como que apelan a la salud, a que es sano, ya sea desde un punto de vista físico o psíquico y espiritual. Espiritual ya menos porque no se habla del espíritu. Como si la gente necesitara incentivos. Sí, como si hubiera que convencer a la gente de masturbarse. Pues sí. Entonces, este es uno de los rumores que no sabemos con certeza. Yo me pierdo en los argumentos científicos, pero bueno, es divertido. Pero entonces tendría sentido que la página porno esta que decíais haya bajado el precio de la suscripción. Sería una buena medida de salud pública. Porque, por otro lado, he oído relacionado con esto que Netflix ha aprovechado para subir sus tarifas. ¿Esto lo habíais oído? ¿En serio? Sí. Qué bestia, ¿no?
Está Pues, muy feo eso. Que es curioso, o sea, series no, pero en cambio porno y masturbación sí. Entonces podríamos decir que la página web pornográfica ha hecho cosas parecidas como cadenas hoteleras en Madrid que han ofrecido sus hoteles, que me parece que son 500 habitaciones para acoger a los pacientes, ¿no? Pues sería una manera de luchar contra el virus, pero desde su negocio. ¿Cobrando? No, gratis. Qué fuerte. Pero ¿con qué fin? O sea, en el capitalismo esto no entra. Supongo que es ética corporativa. Si genera una imagen positiva, cuando acabe la crisis, la gente los valorará y irá más a los hoteles. Sí, la gente va a ir a ese hotel. Piénsate. Bueno, no es broma, ¿eh? O sea, esto al margen del coronavirus. En muchas escuelas de negocios están creando departamentos de ética corporativa para llevar a cabo proyectos humanitarios éticamente responsables con el fin de mejorar la imagen y vender más, ¿eh? Y está bastante estudiado, bastante comprobado. De hecho, el IS de Barcelona tiene un departamento de filosofía y ética que se dedica a eso. A ver, tiene mucho sentido porque los hoteles están vacíos. Entonces, como no hay... O sea, a no ser que ya estuviera gente y siga pagando porque están cerrados, pero en Madrid, que la están cerrando, y en el resto de lugares con coronavirus, los negocios hoteleros se están yendo o sea, digamos, están teniendo problemas económicos. Entonces, lo que hacen es ofrecer sus habitaciones para que se acabe lo antes posible. O sea, más allá de que es bueno, ¿no? Sino que tampoco... O sea, yo le veo cierto sentido, ¿sabes? No, desde luego. A ver, o sea, yo creo que tiene bastante lógica aprovechar que ahora los hoteles están vacíos para convertirlos, bueno, no sé, en hospitales. La verdad es que la idea es muy buena. Ahora, que de ahí a que el hotel venda una imagen atractiva, Jaime, yo eso no lo compro, porque un hotel que a mí me dicen que ha sido utilizado para una contención de un virus o lo que sea, yo ahí no voy. Lo siento, pero la ética corporativa ahí está fallando. Pero tú imagínate que pasan 4 meses en los que muchos hoteles van a empezar a quebrar o van a empezar a tener problemas económicos y se ha ya la crisis después de esos 4 meses. Todos esos hoteles que están quebrando quizás reciben ayudas del Estado y eso ya sería otra cosa, pero también puede ser que mucha gente los recomiende o diga, mira, este hotel durante la crisis ofreció sus camas. Sí, también es verdad, cierto. Y sí que es cierto que al final la imagen puede ser una imagen ética, y esto el capitalismo lo asume también. Uh-huh. Vale, pasamos al siguiente rumor. El coronavirus se irá en abril. O sea, el tema es que hay un rumor de que este virus va a desaparecer durante la primavera porque como ahí el clima se calienta, la sangre altera, abril aguas mil. Esto lo dijo Donald Trump en una de sus primeras comparecencias. Para nada, esto cuando llega un poco el calor ya se va. Entonces, y bueno, o sea, la respuesta científica es que no hay ninguna evidencia de que cuando llegue el calor se vaya. Y que no es una gripe, ¿cómo se llama? Estacional, sí. Uh-huh. Pero ¿coincide que los países más calurosos tienen menos casos de virus o...? Pregunto. Dicen que cuesta más, o sea, que le cuesta más al virus establecerse, pero que aparece. O sea, creo que era en Australia que tenían casos y los grados, o sea, en zonas de Australia donde están a 40 grados, aparecían casos. Pero que es más difícil que se reproduzca, creo. Uh-huh. Pero claro, el calor no lo elimina. Pues eso parece, sí. Es verdad que en África y demás no se está... Bueno, no soy muy consciente, pero no parece que se haya desarrollado mucho allá, ¿no? Bueno, sí que dicen quizás que... está infradiagnosticado también. Exacto. Porque... Ya, por la falta de medios. Claro. Y también dicen que como que si llega de verdad en algunas zonas, claro, irá mucha más gente. O sea, los medios que les faltan allí y que tenemos aquí. De acuerdo. Cuarto rumor, ¿vale? El nombre del coronavirus viene de la cerveza Corona. Bueno, pero... Pues, hostia. Esta broma ya yo creo que se desmintió hace mucho tiempo, ¿no? Ya la broma de la coronita. Pero tú eres consciente, Joaquín, de que las ventas de la cerveza Corona han caído en picado. ¿Han caído? Sí, yo me saco habrían subido, porque la gente, hay mucho tío, ¿sabes? Pesado, que trae la Corona a casa y dice, ay, no, la he cogido. ¿Sabes? Y sí. Cosa broma fácil. Pero yo pensaba que de eso vivirían, pero de ahí que caigan, que la gente es imbécil. Es porque la gente ya se está cansando de la broma. Sí, ¿no? O sea, el tío ya se ha cansado de la broma y ya no la quiere comprar. No, o sea, es verdad que a ver, la gente no, muchas personas no están muy informadas y
Jimmy Kimmel lo trató en su programa de Estados Unidos, hizo entrevistas en la calle y iba preguntando a la gente del estilo de ¿tú qué piensas de que esta cerveza se llame igual que el virus? Y la gente decía en plan, muy sospechoso. Bueno. Entonces yo leí un meme que ponía, Corona debería cambiar su lema a la cerveza más enfermiza, ¿sabes? En plan, Desde luego, a ver, un buen eslogan. Poco cruel. Pues, ¿qué te iba a decir? Con todo este tema de la corona y tal, es que cada meme que veo es peor. Es que te lo juro, no sé cómo explicarlo. Bueno, es que enseñaría aquí los memes, pero no tengo ninguna forma. A lo mejor luego en la edición de vídeo pediré que me pasen ahí unos buenos memes que me han enseñado ahí. el tema es que en las búsquedas de Google, junto con el término virus, o sea, la gente buscó virus de la cerveza Corona y virus de la cerveza cuando buscaba el coronavirus. Ostras. Y Google Trends calculó que el 50% de las personas que buscaron uno de esos términos en Estados Unidos, buscando el virus de la cerveza, y el 43% restante buscó el virus de la cerveza Corona. Entonces la gente asociaba que era el virus de esa cerveza. Entonces se creó este bulo y claro, o sea, las ventas cayeron, ¿no? Porque la gente veía la Corona como el gran causante de la pandemia. Cuando se llama coronavirus, porque claro, esto en Estados Unidos no deben ser conscientes porque muchos no hablan español, ¿no? Pero corona viene de una corona, ¿no? De esto que se pone un rey. Y en el virus se llama corona porque tiene también forma de corona, ¿sabes? Bueno, desmentimos el virus, o sea, el nombre del virus no viene por la cerveza. Y el quinto rumor es, el virus escapó de unos laboratorios chinos. Bueno, espera, yo tengo una muy buena todavía que se deduce de eso. O sea, esto lo han dicho periodistas bastante oídos, como por ejemplo Federico Jiménez Los Santos, que ya sé que no es un signo de un indicio de veracidad, pero en una tertulia invitaron a Frank, ¿sabes? El Frank de la jungla, este español que se hizo famoso porque vivía en Tailandia, hizo programas de animales y tal. Bueno, pues explicó en un programa con Federico Jiménez Los Santos que ya no es que fuese un laboratorio chino el que dejase escapar el virus, sino que en China estaban dejando de cazar pangolines, que es uno de los animales que dicen que apodician del virus. Los estaban dejando de cazar desde agosto, como si fuese un plan coordinado con los pangolines o coordinado con la caza de pangolines, orquestado por los chinos desde agosto. Esto lo sugirió Fran de la Jungla en una radio de las más oídas en Madrid y en otros lugares de España, como imaginaos el percal, imaginaos el asunto. Vale, Dime. No, pues si quieres continuar. Es que no queda claro, ¿verdad? El animal que ha transmitido el virus. Dicen que era como un murciélago o un pangolín, que es un animal bastante mono. Bueno, lo que dijo Fran de la Jungla, por su lado más veraz. A ver, Fran de la Jungla es nuestro experto en animales. Sí. No, lo que dice es que el virus el coronavirus están en muchos animales. Vivimos y que no hay problemas. Hay muchos animales salvajes que lo tienen, incluso perros, decía él. El problema es cuando te comes a esos animales salvajes. Esto decía él. Es como en China se comen al murciélago salvaje y el pangolín también se lo comen, dice que se lo comen crudo. Pues claro, al final dices es que no puede ser que eso haya producido el virus, pero no sé, o sea, al final las teorías de la conspiración están para que se confirmen, o sea, que alguien aporte pruebas y salimos de dudas, no para que nosotros desde nuestra casa construyamos una historia que no nos sirve de nada, simplemente para distraernos o para ponernos más nerviosos. O sea, el tema es que no se ha confirmado todavía el origen animal de este coronavirus en concreto. O sea, los coronavirus en general son una familia de virus que son habituales entre los animales. De hecho, otros virus emparentados con este, como son el del SARS y el MERS, venían de animales. O sea, el SARS se relacionaba con una especie de gatos que son las civetas y el MERS con los dromedarios, con el moquillo de los dromedarios. No sé si que María confirme. Sí, confirmo. Pues esos son los otros coronavirus, exactamente. No, pues el tema es que, o sea, más allá de lo que has dicho, Jaime, el gran rumor viene aquí de que en Wuhan justo hay uno de los laboratorios que se dedican a investigar virus más potentes de China, ¿no? Entonces, llama la atención que haya sido justamente allá donde haya salido el virus. Y claro, dicen que dentro de los que la gente que sabe del tema
dicen que hay varios niveles, ¿no?, de estos laboratorios, y ellos sí que están autorizados a analizar los coronavirus. Entonces, por un lado, los científicos internacionales están de acuerdo en decir que es un virus que no ha recibido una modificación humana, en el sentido de que sí que es verdad que esto ha venido directamente de la naturaleza, que no está modificado, pero por otro lado, es posible que como en esos laboratorios se experimenta con animales, hayan sido el propio laboratorio que lo haya cogido los animales, lo hayan experimentado y luego, pues, bueno, se ve, he leído una web, pero esto no tiene ni nada de rigor, estamos hablando dentro de las teorías conspiratorias, pues que tal vez hayan vendido ese animal a un mercado porque dicen que es una costumbre que hacen esos laboratorios, lo cual me parece extraña. Bueno, sí que, bueno, sí escuché, bueno, pasaron un vídeo por Twitter en el que una tertuliana en un programa de radio andaluz decía la siguiente barbaridad. Ella decía que cuando hubo el descenso de natalidad en España, se hizo eco la noticia y muchas mujeres españolas tuvieron embarazos múltiples. Y dice que la naturaleza se preparaba para ese cambio de natalidad. Luego es verdad que la natalidad no ha subido, o sea que en realidad eso no funciona. Y entonces ella decía, a raíz de esto, que el coronavirus era una bendición de la naturaleza, era una enfermedad oportuna para poder librarnos de los viejos, que son una carga. Esto lo dijo en una radio pública, bueno, pública, ahora no sé si pública o privada, pero una radio también bastante escuchada en Andalucía. Imaginaos el asunto. Claro, ahora yo pienso, la población china es verdad que no es una población muy envejecida, pero sí que es verdad que a los europeos les viene de perlas que se mueven muchos pensionistas que solo son una carga para el Estado. O sea, si nos montamos una teoría de la conspiración, es facilísimo pensarlo, sobre todo en el caso europeo, en el caso estadounidense, ¿no? Que la población occidental está muy envejecida y que sobra gente mayor. A nivel económico, digo, obviamente. No lo creo. Pero sí que la teoría de la conspiración está servida. Lo que pasa es que creo que económicamente hablando no se sostendría mucho por el tema de que las pérdidas económicas que está produciendo, ¿sabes? Yo creo que superan a las ganancias que... Bueno, ¿tú crees? O sea, bueno, no sé, quizá a largo plazo. Claro, larguísimo plazo, las pérdidas en pensiones, en ayudas sociales, yo no sé si compensa. Pero bueno, es igual, o sea, al final yo lo que digo es que el escenario para construir una teoría de la conspiración es bastante simple, está bastante bien montado. Pero que también digo que es absurdo que nosotros desde casa nos planteemos teorías de la conspiración que quizá nos inquietan. Y a mí lo que me da rabia es que para hacer la comidilla o para generar un poco de sensación se construyan teorías de la conspiración gratis, que no se indague y no se llegue hasta el fondo y no se busque la verdad. Eso es lo que me pone un poco enfermo. No de coronavirus, sino enfermo de... Pero también es verdad que el fondo de la verdad aquí va a ser imposible, porque China no va a reconocer que ha salido un laboratorio si fuera el caso. Y más que nada porque, o sea, es un estigma mundial, es culpa suya todo lo que ha pasado y demás. O sea, en el caso de que fuera eso y no fuera realmente casi lo pues, de un animal, y sería ya la madre naturaleza, o las costumbres de comerse animales extraños, pero igualmente ya es algo cultural, pues no lo va a reconocer, ¿no? A pesar de que China ha acusado a ser Estados Unidos quienes han soltado el virus en Wuhan, en su laboratorio químico. O sea, en el lugar donde está su laboratorio químico, lo cual es cuanto menos... Bueno, pero ahí estaría otro escenario de teoría de la conspiración. Es decir, si tú eres de la CIA o de la NSA y quieres provocar una crisis en el mundo y que además parezca que está provocada por los chinos, pues ¿dónde puedes tirar el virus? Pues en un centro de investigación. Está también bastante fácil la teoría de la conspiración en este caso. Bueno, yo quería decir que he vuelto a la vida. Oh, bienvenido. A todos. ¿Sabes quién volvió a la vida, Joaquín? Sí, de hecho lo he leído varias veces. Mahoma, cuando subió a la luna y partió en dos, yo creo que es la única persona que ha resucitado en la historia. No sé si a ti te ocurre alguien más, pero yo desde luego no. No, Joaquín, la historia de Mahoma en realidad fue que cuando se murió nadie esperaba que muriera y esperaron 3 días a ver si resucitaba y luego resultó que no. Entonces de ahí no tenía heredero firme y surgen las dos grandes corrientes, los chiitas y los sunitas. O sea, se lía parda porque no resucita, tío. Sexto punto, ¿vale? Sexto rumor. Deberías comenzar a usar máscara facial. Esto es bastante controvertido. Entonces, ¿quién debe usar la máscara facial? Los que son feos. No, ahora en serio. Álvaro, tú cuéntanos un poco tu visión. ¿Tú qué? O sea, ¿Deberías ponértela? la idea es que la mascarilla facial, como es de un solo uso, la lleven solo los pacientes que realmente la necesitan, que son sobre todo los que o sea, porque no sé si sabéis que el coronavirus se transmite por gotas. O sea, por las gotitas
que los estornudos o con las toses. Entonces, la idea es que la mascarilla, que realmente es un filtro de papel, pare esas gotas y no se transmita. Pero claro, o sea, cuando la mascarilla se mancha por dentro o por fuera, como es de un solo uso y la tienes que tirar. Y claro, si todos nos pusiéramos mascarillas desechables y cada vez que estornudamos o que nos estornuda encima nos la cambiáramos, o sea, originaríamos como un defecto de suministro, ¿sabes? Que ya está ocurriendo, ¿eh? O sea, los CAP se están quedando sin mascarillas y no se las pueden dar a los que realmente lo necesitan. O sea que... Entonces, Para que los oyentes se hagan una idea, un CAP es un centro de atención primaria. Ay, sí, perdón. Y bueno, los centros de atención primaria pues se están quedando sin mascarillas y sin otras cosas. O sea, lo grave no sería quedarse sin mascarillas, sino lo grave es quedarse sin algo, que eran los tubos para intubar y había otros medicamentos que estaban escaseando. Bueno, pero incluso hablando de las mascarillas, o sea, el problema es muy grave porque los médicos que tienen que atender a personas que tengan síntomas sospechosos de coronavirus, claro, si atienden a esa persona sin una mascarilla y sin las medidas de prevención adecuadas, luego son contactos que se tienen que quedar en cuarentena. Entonces vamos a tener que reducir el personal sanitario y al final nos quedaremos sin médicos y todo por el problema de las mascarillas. Bueno, tenemos todavía a los estos de la pseudociencia. Después de los médicos, cuando moráis todos, tenemos a estos que venden... Quedan los chamanes, ¿no? A los chamanes, los curanderos. Homeopatía, va por ahí. Pero Pilar Rahola también. Yo cuando vi todo el tema del coronavirus y tal pensé, es que los médicos sois unos héroes, es que lo sois y es que vais a morir todos y os recordaremos desde la vida, porque bueno... Desde el apocalipsis, porque claro... Exacto, claro, pero recordaremos como héroes y que os deseo buena suerte y las mascarillas yo he comprado 200, que las tengo aquí escondidas, bajo llave, las robé en un CAP de hecho, no las compré. pero que os deseo suerte a todos y que bueno, no, diciendo en serio, verdaderamente muchísima suerte. Hoy, por ejemplo, aquí en Barcelona han hecho un aplauso, no sé si habéis aplaudido vosotros también, sí, que ha sonado por toda la ciudad y a menos lo que me han dicho, porque bueno, el tuyo. A mí sí, mejor. Te ha escrito un amigo, te ha dicho, Joaquín, desde la Barceloneta te he oído tus palmas. Sí, yo es que desgraciadamente me he movido, he abandonado Barcelona, pero me han dicho que se ha ido Las Palmas bien. ¿Has abandonado Barcelona? Sí, por miedo. No de coronavirus, sino de mi novia, que le he hecho una putada y me he tenido que ir. Pero bueno, yo quería comentar también lo del tema de las mascarillas, que verdaderamente la gente, no solo con todo el tema de las mascarillas en específico, sino en todo en general, con lo del papel de váter, con lo del alcohol desinfectante, la gente se ha vuelto loca y de la forma que reacciona mucha gente es en acumular existencias como si eso fuera a cambiar la situación. Si al final yo creo que es lo peor, ¿no? Que el histerismo global y que perjudicar al vecino, que al final te acaba perjudicando a ti mismo, ¿no? Si como vosotros decís, que si los médicos no tienen mascarillas, que son los médicos los únicos que en parte tienen una función útil en todo este tema, pues mal vamos, ¿no? Porque no solo estás siendo egoísta, sino imbécil, sino que además te estás jodiendo a ti mismo. Pero bueno. Aquí se demuestra también, ¿no? Esto de que los seres humanos no somos racionales, ¿no? Porque que de repente hayamos ido, bueno, yo no, pero mucha gente manada a comprar papeles higiénicos y productos que no parecen los esenciales, ¿no? Para sobrevivir en esto, pues te das cuenta de que te guías de repente por una histeria en la que todo el mundo compra algo y tú también lo quieres. No sabes realmente por qué lo quieres, pero lo quieres, ¿no? Y hemos acabado esta situación. Ay, perdón. No, iba a decir que circula un vídeo tutorial de cómo limpiarse el culo con el brócoli del Mercadona ahora. Ah, sí. Porque era lo único que quedaba, ¿no? En el Mercadona. Sí. Pero lo bueno de todo esto es que define bastante bien cuáles son las preferencias de la gente. Es decir, ante una emergencia global, papel de váter. Que lo que te puedes duchar y limpiarte el culo en la ducha, o sea, al fin y al cabo, pero que la gente, la comunidad del papel de váter, que no se la quiten, que es lo que a mí me acaba haciendo gracia. Sí, lo del brócoli yo lo he visto, yo lo he entendido, porque a mí tampoco me gusta nada de brócoli, pero
No, pues sí, o sea, lo de la histeria es uno de los grandes problemas de todo esto, porque nosotros tenemos la suerte, al menos en España, que es donde vivimos, que no hay problema de desabastecimiento, en el sentido de que productos va a haber igual. Lo que pasa es que se han ido a los comercios baratos y los han limpiado de comida. Y los caros, porque se puede ser histérico, pero también se puede ser rata a la vez, pues los caros, la sección del gourmet del Corte Inglés, que es un sitio donde es un poco más caro, pues estaba todo intacto ahí. Pues eso, vale. Pasamos al séptimo rumor. El séptimo rumor yo no lo había oído, pero bueno, lo he encontrado, así que lo voy a comentar, ¿vale? Hay una compañía de desinfectantes que se llama Compañía Lysol, ¿vale? Y tiene un producto que es un spray desinfectante que detrás pone desinfecta contra el coronavirus humano. Entonces el rumor es que esta compañía ya sabía que iba a venir el brote y ya lo puso en sus productos. Uh-huh. Yo la verdad es que no tengo ni idea, pero he leído por ahí también que era parte bulo, que era si había habido un poco de Photoshop, que habían pasado una foto y tal, y que era un bolazo de esto. No sé quién habrá. Bueno, propiamente la respuesta es que el coronavirus como tal es un tipo de virus que se descubrió en los 60, que ha habido varios. Esta es como la tercera cepa que hay, ¿no? Antes estaba el SARS y luego había otro que no conozco la terminología, pero el tema es que el actual es el coronavirus COVID-19, creo que es como se llama. Entonces, puede ser que fuera un bulo en el sentido de etiqueta, pero a la vez igualmente no es... O sea, que diga que desinfecta contra el coronavirus no significaba que estuviera esperando en el último brote de esta cepa, ¿no? Sino que ya existieran otros brotes. Entonces no lo sabían, lo más seguro, como no lo sabía nadie, porque si lo hubieran sabido, no se hubiera ligado la que se ha ligado con las consecuencias que hay. Claro, desde luego. Pero bueno. Vale, pasamos al octavo rumor. Pero justo a raíz de lo de la compañía Lysol, es mucho de un bestseller, de un libro de los 80, que se llama Los ojos de la oscuridad, de un tal Dean Koontz, que, bueno, él de manera profética hay un episodio en el que se expande un virus, que es el virus Wuhan 400, porque se expande desde la ciudad de Wuhan, y tiene bastantes similitudes con la crisis actual. Bueno, es el mismo estilo, vamos, la misma idea que con la compañía Lysol, ¿no? Pensar que hay una profecía donde en realidad pues, hay una coincidencia. Uh-huh. Sí, decían también que habían hecho como una simulación en el John Hopkins, no sé si lo habéis leído. Bueno, no, como que habían hecho como una simulación de una pandemia también, o algo así, que guardaba muchas similitudes con... No sé si era por un coronavirus también. Ahora no recuerdo, no voy a hablar porque no recuerdo exactamente los detalles, pero el tema es que fue semanas antes, además, habían hecho la simulación. Uh-huh. Ya, pero lo lógico es que se hubiese expandido allí en la John Hopkins. ¿Dónde está la John Hopkins? En Baltimore, creo, si no me equivoco. Joder, bueno. Es que los médicos son un peligro, ¿eh? Oye, ¿alguien puede explicar lo que es una cepa? Porque antes hemos hablado de cepas y a mí... Bueno, tengo lagunas. ¿Qué significa que sea una cepa de otra? Porque habéis dicho que hay varios coronavirus. Entonces, ¿qué es? ¿Una familia? ¿Un virus diferente? Sí, para que nos entendamos, es como es como un subtipo, o sea, pero guarda relación con los otros. O sea, como cuando tienes dos cosas, o sea, dos personas parecidas, ¿sabes? Pero que no son la misma. Pero ¿una vacuna entonces serviría para muchos coronavirus o solo para una cepa? O sea, en general, si es la misma, o sea, si son especies diferentes o guardan diferencias importantes, la misma vacuna no serviría, porque la inmunidad es altamente específica en general. Vale. Sí, efectivamente. O sea, estoy mirando y se llama, el primero que apareció en el 2002 se llama SRAS-CoV, el segundo es MERS-CoV y el tercero es COVID-19. Que el segundo apareció en 2012, que es, bueno, pero el tema es que eran mucho menos infecciosos los otros dos, pero eran más letales. Eran más letales. O sea, la cifra del primero es del 10% de muertes, la del segundo es del 35% y la de la actualidad es mucho menos letal, gracias a Dios. En torno al 2-5%. Sí. Para las poblaciones más envejecidas. Uh-huh. ¿Y esto cuál es? ¿Esto es un 4 o es un 2?
Bueno, lo que decía Álvaro, que esto gira en lo he torno al oído. 2, 5... Al 2 a 5, vale. Vale, y yo lo que preguntaba es, para los médicos, he leído que uno de los factores de riesgo es enfermedades cardíacas. ¿Qué se relaciona con el COVID? ¿Qué quieres decir? ¿Que en qué medida una enfermedad cardíaca puede hacer Puede que el afectar, curso del exactamente. COVID sea más grave? Exactamente. O sea, el tema está en que la circulación, que depende del corazón, o sea, sirve para el transporte de oxígeno a los tejidos. Ujú. Y la respiración sirve para abastecer la sangre de oxígeno. Entonces, en el momento en que tú tienes un problema de abastecimiento de oxígeno a la sangre, como puede ser un problema respiratorio, si además tienes un problema de que ese poco oxígeno que llega a la sangre llegue bien a los tejidos, es más fácil que esos tejidos se queden sin oxígeno y los órganos empiecen a fallar. Y en ese sentido, los pacientes con enfermedades cardíacas, especialmente insuficiencia cardíaca, tendrían más riesgo de que un problema respiratorio como es el coronavirus tuviera un curso más grave. Vale, entiendo. Vale. No sé si he hablado en términos demasiado técnicos. No, yo creo que se ha entendido, ¿no? Lo ¿Qué explica opinas? muy bien, Álvaro. Sí, explica bien. Yo la verdad es que a mí me gustaría proponer, no sé, cosas que hacer para estos días de reclusión y de Jaime, ¿te parece que acabemos con el top de rumores y pasamos a...? Perdón. Céntrate, por favor. Lo siento. No, lo digo para seguir un orden. El nuevo coronavirus puede llegar hasta 8 metros de distancia con un estornudo. Depende de quién estornude. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ganó un concurso de lanzamiento de hueso de aceituna. Yo creo que estornudando te puede pillar a 1 kilómetro, ¿no? Pero hueso, aceituna, moco, eso cambia, ¿eh? Claro, la densidad es distinta, ¿no? Exactamente. Vale, pues es que ojo, porque tenéis razón, porque dice que es falso, porque el virus es expulsado, como decía Álvaro, ¿no? Con gotículas, pero pone que las gotículas llegan hasta 1 metro de distancia, pero depende de quién las saque, ¿no? Entiendo yo. O sea, habrá quien llega más lejos con las gotículas. O sea, sí, puede haber variabilidad en la fuerza del estornudo, pero tampoco mucha. Bueno, Hombre, 8 metros yo creo que... O sea, tanto como 8 metros. Y pensad que las gotículas, aunque sean pequeñas, pesan y al final acaban cayendo al sí, suelo. pero sí. Entonces, yo si me voy a 1 octavo y estornudo para abajo, ¿eso podría batir los 8 metros, por ejemplo? Bueno, es que estábamos hablando de distancia en horizontal. En el eje, vale, en el Entonces, eje, en el eje X, vale. tío, que tú eres ingeniero. No, por eso. Oye, lo quería mantener en secreto, pero... ¿qué se va a decir? Pero entonces se podría hacer también, un día en el viejo podcast, pero hacer la prueba de coger un contagiado y hacer el récord de contagio, ¿no? Subir a uno a un sitio muy alto y otro más abajo, récord de contagio de coronavirus y subirlo a YouTube, que eso nos daría visitas, yo creo, vamos. A menos por la que la gente lo compartiría para reírse de nosotros, pero bueno. Récord de contagio del coronavirus. Récord de distancia de contagio. Ah, vale, en ¿sabes? plan, No. me he contagiado a 7 metros. Bueno, no sé, o más. Hacerlo más espectacular. Joaquín, me parece que en Inglaterra te pagan 4.000 euros por contagiarte. Yo creo que 4.000 sale mucho euros? más a cuenta. Sí. ¿Pero por qué? Pero vaya tontería. Pero... Bueno, para hacer pruebas, me parece. Entiendo, vale. O sea, puestos a elegir. Ya. Vale. Bueno, es falso, ¿vale? Este último. Vamos a pasar al 9º. Las picaduras de mosquitos transmiten el coronavirus. ¿Qué pensáis? Yo he leído que es falso porque los mosquitos no pueden contraerlo, pero de ahí a que no tengo ni idea de nada de lo que hablo, también es verdad. Entonces, por favor, continuad vosotros. Hombre, entiendo yo que si el mosquito picase a un infectado, podría transmitirte su sangre o restos de su sangre infectada, ¿o no? O la sangre no es donde está el virus. A ver, hay un tema aquí que al ser un virus muy, digamos que se está investigando mucho, tampoco hay muchísima información. Yo, si queréis, digo lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Sí, por favor. Ilústranos, Luis. No, os ilustra la Organización Mundial de la Salud. Exacto, eso hay que dejarlo claro. Luis es jurista, no... No digas que soy jurista, Gen. Ay, perdón. Pero yo, No, vale. Luis es logopeda. yo pensaba que la OMS, Luis, yo pensaba que tu opinión de la OMS que era
un instrumento de la manipulación izquierdista. Es patriarcal, esto no lo vamos a negar. Me parece que ha salido una noticia de que afectaba más a las mujeres y ahí lo he visto claro. Vale. Virus patriarcal. ¿En serio? Ostras. No, si es que hasta los virus. Los virus. Yo pensaba que era un virus comunista por infectar a Ortega Smith. También puede ser muchas cosas. No, pues lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que se propaga principalmente por contacto con una persona infectada a través de gotículas respiratorias. Bueno, lo que he dicho antes básicamente, y que no existe ninguna evidencia de que los insectos puedan transmitirlos. Ya está. Muy bien. Pero es que no existe ninguna evidencia que es muy abierto, ¿sabes qué te quiero decir? Porque también no sabemos las pruebas que han hecho, los análisis que han hecho, tal. O sea, dicen que los animales no existe evidencias de que lo puedas transmitir. Pero es una forma de decir que lo dejan abierto, ¿sabes? Que aún no se sabe, que aún no se ha demostrado. Por eso. O sea, si lo supieran dirían, no, está evidenciado de que no, ¿sabes? Vale. El tema, vamos a pasar al 10º rumor. Faltan este y 2 más y podemos pasar a lo que se puede hacer mientras tanto, que es una nueva sección que ha abierto Jaime, que me parece muy bien. El coronavirus puede contagiarse a través de monedas y billetes. ¿Qué pensáis? Pues que sí, ¿no? Por supuesto. Si hay gotículas, si toses en un billete... Sí, exactamente. Igual después coges el billete y te llevas el billete a la nariz para oler el olor del dinero. Por ejemplo, yo beso todo el dinero que tengo. A mí cuando me dan un billete lo beso. Jaime era el paciente cero de Barcelona. Efectivamente. De hecho, el billete me lo dio un pangolín. Te lo encontraste encima de un pangolín. Sí. Y lo metes. Sí, básicamente la Organización Mundial de la Salud dice que sí, que puede sobrevivir en la superficie durante unas horas o un poco más, en lo cual también es un poco inespecífico. No, depende del material, he oído yo. Sobre el metal puede durar muchas horas, sí. Y sobre el resto de superficies, pues menos. En las saunas, por ejemplo, no sobrevive. Dicen, he oído. ¿Y sobre una esponja? Ya por curiosidad. ¿Alguien lo sabe? Pues se pueden guardar ahí. O sea, sobre una esponja gira en torno a los 38 minutos 45. Según la OMS. Tipo, ¿no? Depende del tipo de esponja. Según la Organización Mundial, me lo acabo de inventar. Vale. Ok, Vale, o sea, seguramente tal vez lo han hecho más específico en plan por objetos, no lo creo tampoco, pero no creo que esté en plan esponja, ¿sabes? Primero va por objetos, luego por colores, luego exacto, por bestsellers mundiales. O sea, uno de los temas que es un poco preocupante aquí es que es verdad que al ser muy nuevo el virus, los especialistas, yo he escuchado varios podcasts y están un poco del estilo de, mira, estamos aún haciendo pruebas, es decir, es que tampoco, o sea, la información irá llegando, pero ahora mismo no es que se sepa todo, ¿sí? Porque si supiera todo, pues ya estaríamos mucho más avanzados y nos estaríamos confinados en nuestras casas o haciendo otras cosas. Es que, si me permites, aquí el problema que tenemos es la diferencia o el desajuste que hay entre la ansiedad por la necesidad por tener información ya y luego que el tiempo que necesitan los investigadores para llegar a una conclusión real, a una conclusión veraz. Porque es que se nota muchísimo en la prensa, en la televisión, hemos visto cómo estos rumores se han expandido porque hay una ansiedad, hay una verdadera ansiedad por saber ya lo que está pasando y cómo lo vamos a resolver, cuando es la actitud más inmadura que podemos tener, porque es evidente que los médicos o los investigadores necesitan su tiempo y no podemos acortarlo por más que nos dé la gana o que vayamos al Mercadona a comprar papel higiénico. Sí, totalmente. Acabamos el top 12, ¿vale? ¿Es seguro recibir una carta o un paquete de China? Espero que sí, la verdad. Porque ya acabo de recibir un par. Porque has pedido las mascarillas por AliExpress. Bueno, yo quiero contar ahora mismo que me traslado a una historia que me ha pasado recientemente, que ya que hablamos de los chinos y lo peligroso que es todo esto, el otro día estaba delante de la universidad y quería fumar y me giré y le pedí a un cigarrillo a un chico que estaba de espaldas y se giró y era asiático. Y le dije, ¿de dónde eres? Me dijo, chino. Y me sacó el tabaco chino. Claro, entonces todos mis amigos me estaban mirando a ver si lo cogía o no. Y nada, y me lo acabé fumando.
Pero entonces yo os diré si se puede fumar tabaco chino o no. De aquí a unas semanas puedo confirmar. ¿Sabes? Queda pendiente que Joaquín confirme. Sí, sí. Pero bueno. No, o sea, básicamente la respuesta es que como no sobrevive mucho tiempo, o sea, que ponía que podía sobrevivir horas, no, pues en principio no tardan horas en llegar de los paquetes desde China, entonces sí que es... de primera sí que se puede recibir una carta, un paquete de China, aunque no sé yo si tal vez hay algún material que no se sepa que dura más, yo qué sé, ¿sabes? Bueno, la cuestión es si el cartero español tiene el coronavirus o no. Ya, eso es otra. Una cosa importante, ahora lo decías Joaquín, pero o sea, las esponjas. Lo que ha habido de racismo ha sido, bueno, racismo, básicamente de odio al chino. Creo que era en Berlín, me contaba mi hermana, que vive en Alemania, que le dieron una paliza a unos chicos no sé si era un chino o una china, una noche. Bueno, no sé si fue porque estaban borrachos o qué, pero el motivo era el coronavirus. Y en algunos colegios que conozco, a los alumnos que venían de China les han hecho un bullying importante. Ya, no, desde luego. Desde luego. Yo lo que iba a decir que siempre pasa, ¿no? Estas cosas que es un poco triste, y yo para remediarlo, por ejemplo, he hecho boicot a las pizzas por esto de los italianos. He decidido que voy a dejar de comer pizza, ya que si dejara de usar productos chinos y no dejara la pizza sería racista. Y bueno, yo... Si somos racistas con todos, ¿no? Exactamente. Y, por ejemplo, el cocido madrileño tampoco, ¿sabes? Y si los de Vox vienen, pues antes yo, pues a lo mejor pues me hacía gracia, pero ahora ya no. Vox ya no los voto. Oye, y ojo, de Igualada, ¿eh? Cuidado con Igualada. Ah, sí, Igualada, por ejemplo, sí. Es verdad. Bueno, pero de Igualada no viene nada, ¿no? De Igualada no viene nada tampoco aquí. Un abrazo a los oyentes de Igualada, claro. Sí, un abrazo. Pasamos al último punto de todos. ¿Se puede matar el nuevo coronavirus en 30 segundos con un secador de manos? Ah, esa es muy buena. También la había leído. Vale, pues no, es en 40 segundos. Error de... A ver, con un secador no lo sé, pero con el lanzallamas de Leonardo DiCaprio... Sí, el de la peli de... De la peli de... Érase una vez. Sí. Ay, es que no lo he visto, tío. Era muy mal. Falta... Claro. No, pues, o sea, evidentemente la respuesta es que no. Los secadores de manos que se usan en los baños públicos no matan el virus. Y ya está. Y la OMS repite cada vez tal cual, lo que hay que hacerse es lavarse las manos con gel hidroalcohólico, con agua y jabón. Y una vez limpias, sécatelas bien con toallitas de papel o con un secador de aire caliente. Esto es básicamente el consejo. O sea, más allá de eso, aparte de lo de distanciarte socialmente, no abrazar a gente que pueda venir de Igualada en estas circunstancias o cosas de estas, pues no tampoco hay mucho más consejo porque no se sabe mucho más lo que se puede hacer. Mi Eso novia... ya es bastante. Yo iba a decir que mi novia es de Girona, no sé si está cerca, porque a lo mejor... Joaquín, pues no lo sé, la verdad es que pero ¿alguien sabe si Girona está cerca de Igualada o no? No está excesivamente cerca. Bueno, está de camino, ¿no? Está más cerca de Vic. Pues yo iba a decir que gracias a todos por invitarme esta noche. Bueno, ya Joaquín se tiene que ir porque dado que está en un búnker en una localización que no ha querido decirnos, pues Jaime, pasamos a tu sección de qué se puede hacer. Bueno, es que es una sección que en realidad yo he empezado ayer. Ayer estaba de hecho con María en el sofá y decidimos ver una película que es bastante adecuada para el momento. Se llama Guerra Mundial Z. La película de Guerra Mundial Z en realidad está basada en un bestseller, aunque no respeta mucho la historia del bestseller, que consiste en un virus animal que se transmite a los humanos y que los convierte en zombies o en, digamos, en... Sí, en... Lo que pasa es que es un virus, o sea, digamos que hay una base como científica para que nos aclaremos. Pero lo curioso de esto no es tanto el virus, que realmente cuando lo estás viendo estás pensando en la situación y te asusta, sino que la película es un bodrio porque en realidad, el
protagonista o el personaje de Brad Pitt, que encarna a Brad Pitt, no tenía que quedar tan bien como queda finalmente en la película. O sea, Brad Pitt es uno de los productores de la película y además es uno de los personajes principales. Y se nota. Y se nota mucho. Que el tío básicamente salva al mundo una y otra vez, constantemente. O sea, no hace falta ser un gran experto ni un médico, solo hace falta que estés muy bueno como Brad Pitt para poder descubrir la cura contra el mundo, la cura en el mundo y salvar a millones y millones de personas. Pero bueno, creo que hay un listado de pelis mucho más interesantes que podríamos ver, ¿eh? Yo qué sé, por ejemplo, Contagio, 28 días, La Purga. Son películas que nos pueden inspirar o nos pueden ver un poco más en la situación en la que estamos. O también nos ayudan a relativizar, porque vemos la situación de la película como una situación crítica y lo comparamos con lo que tenemos y decimos, bueno, quizá no estamos tan mal. También te puede servir para que te coja el miedo y decir, pues la cosa puede ir a peor. Según Sí, cómo... sí. Yo recuerdo, tu manera de ser. hablando de estas películas en plan apocalípticas, yo recuerdo ir, justo se ha ido Joaquín, pero fui con Joaquín y otro amigo al cine a ver The Road, que es el camino en español, que es una peli de Viggo Mortensen y su hijo. Sí, creo que la tradujeron como La Carretera. La carretera, vale, sí, está exacto. basada en la novela de McCarthy. Cormac McCarthy, sí. Sí. Ostras, qué control tenéis, tío. Yo lo acabo de buscar porque... Sí, Cormac McCarthy. Yo estaba buscando películas de Viggo Mortensen y al final la he encontrado. No, pues para mí fue traumática porque hay un momento en esa película, ahora spoiler alert, ¿no? Que de repente están... Claro, es un escenario post-apocalíptico, ¿no? En el que han explotado bombas nucleares y están en Estados Unidos dando vueltas y no crece pues vegetales ni nada, ¿no? Sino que tienen que coger despensas de otras casas. Y de repente llegan a una casa y buscan una despensa que parece que está vacía, ¿no? Abren la despensa, se meten dentro y empiezan a ver como las imágenes de cuerpos cadavéricos y de repente dice, esto no... O sea, esto no es un subterráneo, esto es una despensa, algo así, como diciendo que alguien se estaba comiendo a esa gente, ¿sabes? Entonces eran cuerpos cadavéricos que se los estaban comiendo, le están comiéndose partes de su esto, y empiezan a huir, le persiguen y tal, y yo en ese momento que era joven, ¿no? Porque salió ya hace 11 años o así, pues me quedé muy impactado, en plan, ¡buah! La gente que se come a gente, ¿no? Bueno, al final, ¿tú por dónde empezarías? Yo empezaría por la pierna, ¿no? Un poco... Pero también es un poco traumática la peli de Viven, que, bueno, explica la historia Esa peli es horrible. de jugadores de rugby que su avión se estrella en los Andes y hay un grupo que sobrevive y un grupo que no. Y claro, no hay comida. Entonces, esto es un hecho real. De hecho, los supervivientes se alimentaron de sus compañeros muertos y congelados. Además, Ya, congelados y empezaba por el culo, a todo esto. ¿Ah, sí? Ah, mira, Sí, no sabía. sí. O en la peli no sale, claro. No, sí que sale en la peli, sale que se come de... ¿El culo? Por eso lo sé yo, claro. Ah, lo sabes por la peli. Ah, pues no lo recordaba. Debe de estar buena, ¿no? La carne del culo. No sé. Pero sí que es verdad que el tema del canibalismo es muy interesante. De hecho, hay un caso muy típico en el derecho penal, que suelen ponerlo, que es un caso en Inglaterra, un barco pesquero que queda en el naufragio y hay dos pescadores mayores y un joven. No tienen que comer y entonces deciden jugarse a suertes quien muere para dar de comer a los otros. Y pierde el chico joven. A la vuelta del viaje explican la historia a los otros pescadores y deciden llevarlos a juicio por asesinato, no recuerdo por qué. Y de hecho les absolvieron, por lo visto. No sé si el código penal o la jurisprudencia del momento contemplaba, bueno, no sé, una dispensa en este caso por la situación en concreto. No, es que, o sea, al ser Inglaterra, va por jurisprudencia, no Jurisprudencia tiene... todo, ¿no? Como en Law. Sí, o sea... Vale. No, pero aquí lo interesante es que por lo visto investigaciones confirman que habían amañado el juego de a suertes los dos pescadores. Se han puesto de acuerdo para que perdiese el chico joven. Y eso, claro, eso ya sí que sería punible, ¿no? Supongo.
Es que es un tema que se explica mucho, sobre todo en filosofía del derecho, en la parte de ética, no tanto en, o sea, en código penal, ¿no? Porque probablemente en España, si no está tipificado, pues, bueno, sí que está, este acto sí que estaría tipificado, pero el problema sería pues aplicar el tipo penal, ¿no? Pero en este caso, en filosofía del derecho se habla mucho en el sentido de hasta qué punto eran culpables, porque estaba en una situación extrema, en la de que si no se comían a uno, parecía que iban a morir los dos. ¿Hasta qué punto el hecho de que hubieran hecho esto, de que lo hubieran matado, no era una eximiente por caso extremo? En España probablemente se aplicaría también una eximiente, ¿eh? En el sentido de, mira, vamos a morir todos, no habíamos, se ve que llevaban no sé cuántos días sin comer ni beber, es decir, ¿qué es lo correcto hacer ahí? ¿Morirnos los tres o matar a uno y...? O sea, es típico problema ético que sí que es verdad que sí que se plantean en las universidades. Pero vamos, que no. La solución a mí me parece muy compleja. Es decir, por eso los absolvieron. Es decir, nadie sabe qué haría uno en esas circunstancias. Y mira, sí que es verdad que a pesar de que al pobre chico lo engañaron, pues... Es que yo el otro día bajé al Condis, al supermercado aquí al lado. No es que haga publicidad, sino que se llama Condis y ya está. Y nada, es justo en la estantería de legumbres, eran las 5 de la tarde, ¿eh? Ya no quedaba absolutamente, bueno, excepto 2 botes de judías, todo el resto de legumbres estaban agotadas. Y me planteé si le dejaba uno de los botes al chico que venía detrás también con muchas ganas de legumbres. Y decidí no dejarle legumbres. Si hubiese habido un cierre de supermercados, ese chico quizá hubiese muerto por mi egoísmo. Pero tendría un cliente, ¿no? A ver, no. No. O sea, tú no llevas 17 días sin comer en una barca al sol y sin beber. Pero las circunstancias eran críticas. O sea, Jaime, si en esas circunstancias te comportaste así, no quiero imaginar en un barco pesquero lo que... Yo me había comido a los dos. No. Sin preguntar. O sea, no quisiéramos ir Luis y yo en un barco contigo. Nunca. Definitivamente no quiero estar en esa situación contigo. Vamos a hacer un... Hay una película... Ya me lo imagino. Hay una película alemana de... Bueno, es un viaje de avión. O sea, el argumento es un viaje en avión y no sé si es que había unos terroristas en el avión o el avión llevaba unas bombas nucleares. No sé en qué consistía, pero había muchos pasajeros en el avión. Unos cientos de pasajeros. Entonces, el piloto tiene que decidir... si estrella el avión en unas montañas donde no haya nadie para que esos terroristas no cumplan con su cometido y no estallen las bombas en una ciudad muy numerosa, o si no hacer nada. Entonces, en el cine te daban la opción de hacer un descanso y decidir qué final querías. ¿En serio? ¿Y qué decidiste tú? No, yo no la vi, pero lo vi en las noticias. No, creo que esa peli no llegó, no triunfó mucho y no llegó a España. Pero sí, la idea era salir y apretar un botón verde, un botón rojo, y el que ganase, el final de la película que ganase, era el que se acababa viendo. Era una mezcla entre democracia, ética y situaciones extremas. Sí, a mí no me gusta nada esto. Otro problema ético que hicieron fue un programa de televisión en el que fingían que estaban torturando al invitado, ¿no? Entonces era el propio público el que daba el interruptor o no, ¿sabes? De torturarlo. Y al final no lo estaban haciendo de verdad, ¿no? Pero era un experimento sociológico para ver, pues, cómo se comportaba la gente, ¿no? Y al principio es verdad que la gente estaba como un poco abrumada, pero después se ve que varios sí que le dieron, ¿no? En plan, para que... Qué horror. Ya. También hay una película, ¿no? Que también trata de esto, de cómo se comporta la gente, ¿no? Cuando tiene poder sobre otro. Me parece que, no sé si se llama El Cable Verde o algo así, que es una especie de simulación de los campos de concentración en la que cogen 2 grupos de personas y los ponen, los ponen de carceleros, o sea, indistintamente, y otros de encarcelados. Es un experimento real que se hizo. Ah, sí, este experimento me suena haberlo oído. Pero cuéntalo tú, que yo no recuerdo los detalles. No me sale ahora mismo la película, ¿no? Pero el tema es que lo que ocurrió es, hicieron esta separación entre, y eran personas totalmente iguales, ¿no? Y a medida que iba pasando el tiempo, digamos que la relación se fue encrudeciendo hasta el punto de que los carceleros, como tenían una situación de poder sobre los otros y no tenían más limitaciones, pues abusaban, ¿no? de los presos, y al final eso explotó.
Y de hecho, pues, me parece que murió gente y demás, ¿no? Entonces se hizo una película a raíz de todo esto. Pero un poco para que se pudiera explicar por qué ocurrió esto en los campos de concentración nazis. Bueno, en la lista de Schindler se ve muy bien, ¿no? El personaje de Mark Fiennes, que es el director del campo de concentración, es que llega a un punto en el que mata a los judíos por puro azar, por puro capricho, por puro aburrimiento. Es increíble, ¿no? En una situación extrema, cómo podemos llegar a ser tan miserables. Espero que el confinamiento del coronavirus no dé pie a situaciones así, la verdad. Ya, no, pero cuando decías que se puede hacer durante la cuarentena, yo estaba pensando en otras cosas, porque ver películas, tío, yo me he cansado al segundo de ver películas, ¿sabes qué te quiero decir? Pues yo lo que estaba haciendo estos días era preparar mi boda y me la han anulado. O sea, no sé qué hacer. Y encima de cuarentena. Lo sentimos mucho, María y Jaime, de creo verdad. que ver películas, leer libros y hacer ejercicio físico es lo básico. Puedes trabajar, Como el box, ¿no? teletrabajas. Sí, yo me he descargado una aplicación que se llama Seven para hacer ejercicio físico, no es coña. Ah, sí. Sí, y lo he estado haciendo hoy y está bastante bien, porque yo suelo ir al gimnasio, lo que pasa es que el gimnasio me lo han chapado el mismo día en que me hayas apuntado, o sea, fíjate. Has tenido suerte. Y... No, o sea, da igual, es que ya he pagado el mes, o sea que... Ah, vale. El tema es que hay una aplicación que está bastante bien y te cansas, que es la clave, ¿no? Estar cansado, porque si haces algo de ejercicio físico y acabas como una rosa, pues pierde un poco la finalidad del ejercicio físico. Pero sí que es verdad que yo diría estas cosas, en plan lectura, si tienes que estudiar algo, estudiar también, ejercicio físico y una película y tal, está bien. Y luego pues irte a tomarte una copita, ¿no? Esto último. No hay que salir de casa. Por No, pero Skype. yo tengo amigos que están quedando por Skype y la verdad es que tiene su gracia. La verdad es que sí. Sí que es importante quizá tener un horario, ¿eh? Para la lectura, para la peli, para todo. Sí. Tener un orden te puede ayudar y no acabar loco en casa. Es que no Yo me he hecho... y me está pasando factura. Pues Jaime, si vas a ser un youtuber de éxito, un profesor de YouTube, deberías, ¿eh? Sí, no, debería ser así. Lo haré, espero por el bien de mis alumnos. Pero bueno, sí que es cierto que sea como sea, estar un mes, 2 semanas, las que sean, metido en casa va a ser duro para todos. Va a ser duro. Sí. 100%. Bueno, ¿os parece acabar con un mensaje positivo más allá de...? Ay, yo quería hacer una pausa publicitaria sanitaria. Vale, Para dale. los oyentes. O sea, más que nada, recordar que estos días, si la gente tiene síntomas, o sea, para no colapsar los centros de atención primaria, o sea, está ocurriendo que mucha gente va en plan, me duele la cabeza, tengo coronavirus. Y claro, es muy importante saber cuáles son los síntomas del coronavirus, porque si no, colapsamos el sistema y al final, pues no sirve nada. Entonces, recuerdo, síntomas del coronavirus son fiebre, tos, dificultad respiratoria. Entonces, si tú tienes un poco de síntomas, pero son leves, te quedas en casa. Y si son graves, vas al hospital. Pero no hay que ir al centro de atención primaria, porque ahí no te pueden ayudar para nada y lo único que provocas es más contagios y colapso del sistema. O contagiarte tú si no tenías el coronavirus. O sea, correr el riesgo de contagiarte. Exacto. Bueno, pero realmente a la gente parece que contagiar a los demás no le importa demasiado. Bueno, la gente no es consciente, O sea, yo creo, ¿eh? Le importa más como el hecho de contagiarse a sí mismo, pues bueno, Sí, o sea, no, un buen argumento puede ser quédate en tu casa, no por no contagiar a los demás si eres un insensible y eso no te importa, sino por no contagiarte tú, al menos. También, sí. Bueno, si la idea es que la gente se quede en casa, de todos modos. Sí, de hecho, el Da argumento igual. de quedarse en casa es justo este, porque en realidad las poblaciones de riesgo, la gran mayoría, o sea, el 80% tiene síntomas leves y no tiene que ser ingresado y nada. Entonces, el argumento es deja de pensar en ti, la cultura individualista esta, y quédate en casa no por ti, sino por los demás, porque tú podrías ser la causa de que una persona muriera, ¿no? Sin quererlo, evidentemente, pero pasa, ¿no? Porque el virus se transmite así. Entonces, esa es la gracia, ¿no? De que tal vez yo creo que lo veo como una cosa positiva. Tal vez se está enviando un mensaje a una sociedad extremadamente individualista de que salga de su ombligo, deje de mirarse a uno mismo y que aprenda a vivir en comunidad, ¿no? Que sería esto.
Sí, totalmente. Yo creo que estos son los aspectos positivos. Entonces, yo me quería acabar con aspectos positivos de esta pandemia, ¿vale? Los negativos los conocemos todos. Entonces, a mí se me ha ocurrido un aspecto positivo que, partiendo de la teoría de un profesor americano que se llama Jonathan Haidt, que hablaba de que cuando hay sociedades tan polarizadas, la única manera de unirlas es mediante lo que él llamaba la teoría del meteorito. Que es decir, que imaginaros que viene un meteorito a la Tierra y estás tú al lado de tu enemigo, yo qué sé, hablando en términos de Estados Unidos, ¿no? Pues estás tú, que eres demócrata, y tienes al lado a un tío que ha votado a Trump, ¿no? Y tú odias a Trump, ¿no? Normalmente, pues este dos tipos de personas es imposible que se lleven, porque está tan polarizada la sociedad de que no se juntan. Pero si hay un meteorito, los dos lucharían contra esa amenaza inminente, ¿no? Es decir, nos va a destrozar la casa, es decir, vamos a luchar para evitarlo, ¿no? Pues tal vez esta pandemia pueda servir, también que ocurre en España, que está todo tan polarizado, puede servir como manera de unirnos, ¿no? Y ver que tampoco somos tan diferentes, ¿no? Y seas de izquierda, de derechas. Estoy sonando muy... conciliador. como... No, pero es verdad, Sí. ¿eh? Tienes toda la razón. De hecho, hoy en España a las 10 ha salido la gente a aplaudir a los sanitarios y a toda la gente que se dedica a intentar contener la infección en los hospitales y en los centros de atención primaria. Y la verdad es que ha sido bastante conmovedor, a pesar de los pesares. O sea, gente que hoy en día en España está muy enfrentada por cuestiones políticas han salido de la misma forma a aplaudir a los médicos y enfermeros y demás sanitarios. Sí, tal cual. Entonces, esto nos puede ayudar. También, yo lo veo, ¿no? Los primeros en ser infectados son Ortega Smith, el partido de derechas de España, y un partido de ultraizquierdas de España, Irene Montero. Porque has dicho ultraizquierda en el de Podemos y no ultraderecha. Un poco para compensar. Aquí hay un sesgo. Se nota, ¿verdad? No, pero es verdad que dos personas que está claro que no se tragan queden enfermas del mismo virus, tal vez les hace ver que, mira, que los dos son seres humanos, los dos tienen debilidades, y tal vez les está dando un punto de unión que yo qué sé, tío. O sea, al final, al día de mañana, estoy seguro que se podrán sacar muchas cosas buenas de esto. Y eso es un poco lo que me estoy intentando centrar para acabar, ¿no? Que el confinamiento y todas esas cosas... Bueno, ya lo hemos hecho en la introducción, ¿no? Shakespeare escribió una obra de arte, el de Cameron también, y Josep Pla, pues, escribió un libro. No, Josep Pla también escribió una obra de arte, es un gran artista, es el maestro del adjetivo. Pero sí que es cierto que el enemigo común, o el meteorito, y de hecho que sea el virus, que es digamos, objetivamente malo, no es ni un ser vivo, eso también es bastante favorecedor, ¿no? Porque no hay culpa ni de la gente de derechas, ni del patriarcado, ni del comunismo, sino que es algo totalmente natural y sí que nos puede unir. Y entiendo o sea, exactamente lo que dices. O sea, menos mal que ha venido esta crisis para plantearnos otras cosas. Yo, de hecho, ya lo digo, no detesto a Pedro Sánchez, detesto al Partido Socialista Obrero Español, aunque tampoco soy un fanático, pues simplemente no me gusta. Y cuando vi el mensaje de Pedro Sánchez sobre el estado de alarma, no me generó ningún rechazo, al contrario, me sentí un pelín representado por mi presidente. Un pelín, tendré más críticas o menos, pero la verdad es que me sentí acogido dentro de lo que cabe. Sí. O sea, esto puede ayudar mucho a unirnos. Y luego también que claro, impresiones que llevamos mucho tiempo luchando contra enemigos un poco imaginarios, ¿no? Y que claro, la gente pues ya dejamos de tomárnoslo en serio, ¿no? Pues que si... Yo qué sé, con estas ideologías que de repente dicen que todo el sistema es patriarcal, todos los hombres somos machistas y demás, entonces cuesta tomar en serio a la gente que dice eso. Entonces ha venido un problema serio y ahora estamos obligados a ser serios, ¿no? Y eso tal vez también puede ser unas cosas buenas. No sé si, Álvaro, tú tienes algo que añadir desde tu perspectiva. No, la verdad es que no, nada que añadir. No, pues si os parece, lo dejamos aquí. Bueno, muchas gracias, Álvaro, por venir. Bueno, gracias a ti, Luis, por invitarme. Y muchísimas gracias a Álvaro y a María, que es la primera vez que viene, y ojalá puedas venir en otras ocasiones. Pues sí, será un placer. Ha estado muy bien, muchas gracias. Jaime. Me lo he pasado súper bien. A mí también, a pesar de que no estoy aquí. Perfecto, pues despedimos.